Hola hermanos, muy buen día. Es un gusto nuevamente tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios ya estamos en mayo. El tiempo se está pasando muy rápido y gracias a Dios por lo que hasta este momento el Señor nos ha permitido. Sigamos orando unos por otros, oremos también por países como Brasil y la India. Qué tremendo es lo que están pasando, lo que están viviendo, lo que está sucediendo, ¿verdad? Podemos ver cómo la situación nuevamente a consecuencia de esas nuevas cepas, ¿verdad?, que están surgiendo del virus, pues se ha complicado, y oremos, hermanos, para que nuestro Dios pues tenga misericordia de ellos y sus propósitos se cumplan. Pues no debemos de perder de vista que en medio de todo esto lo que más Dios anhela es que todo esto sirva para que más personas vengan al arrepentimiento, pongan su fe en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que podamos ver más personas rendidas a los pies de nuestro Señor. Oremos por todos los que ya le conocen y que precisamente están en esos lugares para que sean usados por Dios conforme a estos planes, estos propósitos. Y es que es en medio de tiempos difíciles cuando Dios más nos quiere usar, y muchas veces es cuando menos nosotros dejamos que Dios nos use, o cuando más batallamos para permitir que Dios nos use, que Dios haga su obra en y a través de nosotros. Por lo que es muy importante que oremos por todos aquellos a quienes Dios quiere usar en esos lugares, así como también oremos por nosotros, pues Dios también nos quiere usar a ti, me quiere usar a mí en medio de cada una de las situaciones difíciles que se presentan, así como estaremos viendo también que Dios usó a grandes hombres y mujeres de la Biblia para llevar a cabo sus propósitos. Y es que hoy estaremos estudiando bajo el título de nuestra serie, como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros, el ejemplo de una mujer a quien Dios usó de una manera muy especial e importante. De hecho, durante todo este mes vamos a estar estudiando sobre varias mujeres de la Biblia que son un gran ejemplo, no solo para las mujeres, ¿verdad? No diga usted, bueno, ok, entonces ya esto es para que lo escuche, ¿verdad?, mi esposa, o lo escuchan las mujeres. No, esto es para todos. Pues así como las mujeres, ¿verdad?, aplican a su vida lo que aprendemos del ejemplo de grandes hombres de Dios, ¿verdad?, que hemos venido estudiando, de la misma manera los hombres podemos aplicar a nuestra vida y a nuestras circunstancias lo que la palabra de Dios resalta de la vida y el ejemplo de grandes mujeres. Así que, hermanos, quiero invitarle a que estudiemos en esta mañana el ejemplo de Abigail. Abigail, la que fue mujer de Nabal y a quien Dios usó de una manera muy importante, de una manera muy especial. Pero antes, les invito a que hagamos una oración. Vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más de poder escudriñar tu palabra, de poder meditar en ella. Gracias, Señor, te damos porque nos das la oportunidad de poder continuar, Señor, con estas transmisiones y poder también, Señor, a través de ellas alabarte y glorificarte y poder ser edificados a través de tu palabra, lo cual te pedimos, por favor, Señor, que en este momento se dé a través de tu Santo Espíritu, que como siempre lo hace, que pueda aplicar a nuestra vida, a nuestras circunstancias, a nuestra necesidad, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, toma en control de todas las cosas, ayúdanos a concentrarnos y por favor cumple tus propósitos. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues como les decía, vamos a estar estudiando sobre Abigail, de la cual su nombre significa mi padre se regocija, lo que en verdad así era. Pues Abigail tenía el carácter del cual cualquier padre se regocijaría, incluyendo a nuestro Padre
celestial. No así como Nabal, su esposo, quien aun cuando era un hombre que había prosperado mucho económicamente, era un hombre muy orgulloso, era un hombre muy prepotente, egoísta, era un hombre inmisericordia para con los demás, era muy áspero y necio, ¿verdad? Como lo estaremos viendo conforme a su nombre. Nabal en verdad que hacía honor a su nombre, pues su nombre significa insensato. De ahí que era un hombre necio. Nabal era un hombre necio. Era un hombre duro y de malas obras, que encaja muy bien en la descripción que uno de sus criados, como lo estaremos leyendo, al igual que su misma esposa, Abigail, hicieron de él, pues lo describieron como un hombre perverso, malvado. Imagínense lo que era vivir con este hombre, así como era, lo que era servir a este hombre, a lo que un siervo, un criado estaba expuesto, a lo que su familia estaba expuesto. Dice la palabra de Dios que nadie podía hablar con él pacíficamente. Nadie podía hablar pacíficamente, porque no escuchaba, no dejaba hablar, maltrataba. De hecho, hermanos, como vamos a leer también ahí, veremos en la lectura, dice la palabra de Dios que zahería a las personas, es decir, los humillaban, los hacía sentir mal y los ofendía fuertemente, ¿verdad? A aquellas personas que se acercaban a él, a las personas con las cuales tenía trato, a las personas que le rodeaban con sus palabras, lo cual vemos que esta conducta, que este mal proceder, que esta manera de ser de este hombre Nabal perverso ocasionó que pusiera en gran peligro a su familia y a los de su casa, a los suyos. Mire, quiero invitarle por favor a que vayamos a 1 de Samuel 25, 1 al 7, que le pongan una marquita, ¿verdad? Que ahí vamos a tener nuestra porción base. 1 de Samuel 25 del 1 al 17. Y es que, hermanos, siempre cuando nosotros actuamos mal, las consecuencias no solamente nos dañan a nosotros, sino ponen en peligro y dañan a los que nos rodean, quienes están más cercanos a nosotros, que es nuestra familia, y con aquellas personas con las cuales tenemos trato, como lo podemos ver en la vida de este hombre llamado Nabal. Miren lo que dice 1 de Samuel 25, ¿ya lo tienen? Vamos, hermanos, escudriñemos la palabra de nuestro Dios. 1 de Samuel 25, del versículo 1 al versículo 17. Vamos a hacerlo de forma alterna, ¿verdad? Voy a pedirle a Lucy, ¿me ayudas? Vamos a leer. Los hombres leemos el versículo 1, las mujeres el versículo 2 y nos unimos en el versículo 17, ¿sí? 1 de Samuel 25, del versículo 1 al 17. Comenzamos los varones. ¿Qué dice, por favor? Dice: murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo:
¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ceñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. En verdad que era necesario hacer algo para evitar esta tragedia, pues como le dijo el criado a Abigail, el mal estaba ya resuelto para su familia y para toda su casa. Dice ahí en el versículo 21 y 22, hablando del sentir de David, dice: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón, ni un varón. Era necesario guardar a su familia y a sus criados del mal que se avecinaba. ¿Era necesario? ¿Se avecinaba un gran mal? Sí. Era necesario, y aún, hermanos, era también necesario guardar a David y a sus hombres del mal que estaban decididos a cometer. Y es que, hermanos, Dios quería guardarlos, por lo que usó a Abigail, así como desea también usarnos a nosotros para de la misma manera guardar a nuestra familia y a otros del mal. Hermanos, no perdamos de vista que Cristo mismo oró para que fuéramos guardados del mal. Ahí en Juan, capítulo 17, en el versículo 15, ¿verdad? Ahí cuando Cristo está orando, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay muchos males. No debemos de perder de vista que hay muchos males que están amenazando a nuestra familia y a otros hoy en día. Por lo que es necesario que así como Abigail seamos usados para guardar a nuestra familia y a otros. Abigail, como estaremos viendo, fue usada para guardar a su familia y a otros, incluidos a sus criados, incluido a David y a sus hombres, claro, por supuesto a ella misma, incluyendo a Nabal. Abigail fue usada por Dios para guardar a su familia y otros, y Dios mismo nos quiere usar a nosotros para guardar a nuestra familia de todos esos males que la quejan, de esos peligros, de todos esos, como vimos la semana pasada, esos enemigos que andan al acecho. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Es por eso que le he puesto como título: como Abigail, seamos usados para guardar a nuestra familia y a otros. Para guardar a nuestra familia. Y como lo mencionaba al principio, esto no es un tema única y exclusivamente para las damas, para las mujeres, quienes sin duda pueden identificar más con Abigail, sino esto es para todos, porque podemos aplicar esas características, esas virtudes en esta mujer a nuestra vida, porque son las mismas que Dios quiere también para nosotros como varones, para todos. Como Abigail, seamos usados para guardar a nuestra familia y a otros. Número 1, siendo de buen entendimiento.
siendo de buen entendimiento, como vemos que Abigail lo fue. Miren lo que dice ahí en el versículo 3. Cuando aparece Abigail, cuando se menciona a esta mujer, esposa de Nabal, dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era de linaje de Caleb. ¿Cómo era Abigail? Dice que era de buen entendimiento, y lo pone antes que cuando describe su apariencia física, ¿verdad? Dice que era una mujer de hermosa apariencia, pero antes que eso, nuestro Dios resalta el buen entendimiento de esta mujer. Y es que, hermanos, las más grandes virtudes no se encuentran en el exterior, sino en el interior. Y aun cuando la Biblia, hermanos, resalta que Abigail era una mujer de hermosa apariencia, no fue esto lo que permitió que Dios la usara, sino lo que había en su corazón. Eso fue lo que Dios usó, lo que había en su corazón. Pues Dios, hermanos, como hemos mencionado y podemos ver en su palabra, no mira lo que nosotros los seres humanos tendemos a mirar, lo que está delante de nuestros ojos. Él mira nuestro corazón, donde se encuentra la realidad de nuestro ser. Dice ahí en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que mira Dios? Mira el corazón. ¿Qué es lo que mira Dios? Mira nuestro carácter. ¿Qué es lo que mira? Es lo que realmente somos, que se encuentra en nuestro interior. Hermanos, porque como dice Proverbios, dice que vana es la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, dice, esa será alabada. Que de hecho el entendimiento viene precisamente del temor de Jehová, porque tiene que ver con la sabiduría. Y dice Salomón ahí en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová, de tal manera que podemos ver que Abigail no era solamente una mujer hermosa, sino principalmente una mujer de buen entendimiento. No era solamente su apariencia la que resaltaba, sino principalmente su carácter, en donde manifestaba un buen entendimiento, lo que quiere decir que Abigail poseía esa virtud que nos ayuda a actuar con sabiduría e inteligencia, porque con eso tiene que ver el entendimiento. Nos ayuda a actuar con sabiduría y con inteligencia, como vemos que Abigail lo hizo. Miren lo que dice del versículo 18 al versículo 20. Cuando este criado le hace ver, porque ella no se dio cuenta cuando esos jóvenes vinieron a Nabal, no escuchó las palabras de Nabal, cómo los había zaherido. Si no, ella hubiera hecho algo, pero no se dio cuenta. De tal manera que este criado va y le hace ver a Abigail lo que había sucedido y lo que vendría contra ellos, esa amenaza, ese gran peligro. Y de tal manera que al escucharlo Abigail actúa con sabiduría y con inteligencia. Dice el versículo 18 al 20. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí que David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. El entendimiento es algo muy importante y necesario en nuestra vida, pues sin ello nos resulta difícil saber qué es lo que debemos hacer a fin de actuar de manera correcta. No tenemos muchas veces, si no tenemos entendimiento ni idea de lo que debemos hacer. Y es cuando muchas veces nos equivocamos. Así que el entendimiento es algo vital para conocer y hacer lo correcto. No solamente para conocerlo, sino también para hacerlo, como podemos ver ahí en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 125. El entendimiento es vital
para conocer lo que es correcto y hacerlo. Miren lo que dice aquí en el Salmo 119, en el versículo 125, y luego leeremos también el 34. Dice así, ¿me ayudan por favor? Salmo 119, en el versículo 125 dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. ¿Qué es lo que quería el salmista? Conocer sus testimonios. ¿Por qué? Porque quería hacer lo correcto, porque era su siervo, se consideraba su siervo, pero entendía que sin entendimiento no era posible. Por eso le dice: dame entendimiento para conocer tus testimonios, para saber lo que tengo que hacer, lo que es correcto que haga, pero no solamente para saberlo, sino también para hacerlo. Dice en el versículo 34, 119, 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Cuándo cumpliría de todo su corazón y guardaría su ley? Cuando tuviera entendimiento. Dame entendimiento. Y entonces cuando me lo des, guardaré tu ley y la voy a cumplir de todo corazón. Pero por favor, dame entendimiento. Hermanos, qué importante es el entendimiento. ¿Cómo podremos ser usados por Dios para guardar a nuestra familia y a otros del mal si no hacemos lo correcto? ¿Será esto posible? No, pero ¿y cómo podremos hacer lo correcto si no tenemos entendimiento? Si no tenemos ese buen entendimiento que tenía Abigail. Esta es la razón por la que, como Salomón, es necesario que le pidamos a Dios un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal y actuar de una manera correcta ante cada una de las situaciones que se nos presentan. Eso es lo que hizo Salomón. Miren, vamos a Primero de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3. Y leamos, por favor, del versículo 7 al versículo 9. Primero de Reyes 3. Del versículo 7 al versículo 9. ¿Ya lo tienen? Por favor, acompáñenme con la lectura. Dice del versículo 7 al versículo 9. Recordemos que Dios le había dicho a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y se aprovecha Salomón, pero se aprovecha a pedir de manera sabia, ¿verdad? No como muchos de nosotros tal vez pediríamos y como en este mundo se pediría. No, él pide lo que realmente necesitaba y era más importante que cualquier otra cosa, que era un corazón entendido. Dice, por favor, ¿qué dice el versículo 7? Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé en cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Da pues a tu siervo corazón entendido para poder discernir entre el bien y el mal, y entonces actuar de la mejor manera, de manera correcta. El único que puede abrir nuestro entendimiento para comprender su palabra y entonces al comprenderla poder actuar de acuerdo a ella es nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ahí cuando esos dos que iban de camino a Emaús después de que Cristo había resucitado y tuvieron ese encuentro con el Señor, verdad? Que ya los niños lo estudiaron también ahí en sus clases, que se suben, verdad, también a nuestra página. Podemos ver cómo ellos iban platicando con Él, pero había cosas que todavía ellos no entendían. Pero dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo les abre el entendimiento, entonces ellos pudieron comprender. Miren lo que dice ahí en Lucas 24. Lucas 24, 44 y 45, hermanos. Pues Él es el único que puede abrir nuestro entendimiento. Es por eso que es necesario que vayamos a Él y que le pidamos que Él abra nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra y así mismo podamos actuar. Dice en el versículo 44 y en el versículo 45, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Y les sigue hablando lo que de él las Escrituras decían. Les abre el entendimiento para que pudieran comprender, así como es necesario que también suceda con nosotros. Abigail no era solamente una mujer hermosa, sino principalmente una mujer de buen entendimiento. Lo que quiere decir que Abigail poseía esa virtud que nos ayuda a ser prudentes, algo que necesitamos en nuestra vida. Esa virtud que nos ayuda a ser prudentes, como vemos que Abigail lo fue. Es por eso que Dios la usó para guardar a su familia y a otros del mal. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Samuel 25, en el versículo 19. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Fue prudente, y más adelante estaremos hablando sobre esto. Luego dice en el versículo 36, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete del rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna, hasta el día siguiente. ¿Cómo fue Abigail? ¿Cómo actuó de manera prudente? Después en el 37, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Abigail actuó de manera prudente, al igual cuando se presentó con David, ¿verdad? Y se presenta, como vamos a estar viendo, con una actitud humilde y sumisa, y le pide permiso para hablar. ¿Cómo se está conduciendo Abigail? De una manera prudente. Abigail habló cuando debía hablar y calló cuando era necesario hacerlo, manifestando así prudencia gracias precisamente a su buen entendimiento. Porque miren lo que dice Proverbios capítulo 11 versículo 12. Proverbios 11:12. Proverbios 11:12. Dice la palabra de Dios: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. Hay momentos en los cuales es importante callar. Hay otro proverbio que dice que el necio al momento da a conocer su ira, ¿verdad? Le da rienda suelta. Pero hermanos, es necesario que le pidamos al Señor sabiduría, buen entendimiento, lo cual nos lleva a callar cuando es necesario callar y hablar cuando es necesario hablar. Miren lo que dice ahí en Proverbios 10, versículo 19 también. 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. Cuando hablamos y hablamos, ¿verdad? Y muchas veces decimos cosas que no queríamos decir, mas el que refrena sus labios, ¿cómo es? Es prudente. ¿Y por qué es prudente, como lo vimos? Porque tiene un buen entendimiento, porque es sabio. Abigail había aprendido sin duda al tratar a Nabal, al convivir con él, ¿verdad? A lo largo de su vida, había aprendido a no hacer caso a la ofensa, a pasarla por alto, a fin sin duda de no darle lugar al mal en su vida y en su familia, por lo que de la misma manera le invita, le recomienda a David hacer lo mismo, mostrando así que Abigail era una mujer prudente. Era una mujer prudente. Miren cómo le anima, recomienda, ¿verdad? De una manera respetuosa, ¿verdad? Exhorta a David a que haga lo mismo. Dice en el versículo 25: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Es como si le dijera diciendo: no le hagas caso. Tú no lo conoces, pero yo sí. Ese hombre es perverso, es malvado, conforme a su nombre. Así es. Es insensato, dice de Nabal, porque conforme a su nombre, así él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. No hagas caso ahora de eso. Pasa por alto esta ofensa. No lo hagas, hermanos. Y qué importante es esto. Miren lo que dice Proverbios 12:16. Proverbios 12:16. Dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios 12,
Versículo 16, el necio, el que yo les decía, al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria, ¿cómo es? Es prudente. El que no hace caso de la injuria, de la ofensa, del maltrato, dice, es prudente. Pero ¿esto de dónde viene? Del buen entendimiento, de la sabiduría. Hermanos, ¿cuánto necesitamos de la ayuda de nuestro Dios para ser prudentes, para poder ser sabios? Así como Abigail lo había aprendido a hacer y le recomienda también a David que lo fuera. La prudencia es una virtud que nos ayuda a pensar sobre los riesgos posibles, guiándonos a actuar de manera correcta a fin de prevenirnos. La prudencia nos ayuda para prevenir, para vislumbrar, mejor dicho, lo que podría venir, las consecuencias, los peligros, los riesgos, ¿verdad? Todo lo que puede suceder a fin de prevenirlo, a fin de evitarlo. Algo que solo es posible con un corazón entendido y sabio. Porque de otra manera no es así. Dice la palabra de Dios que los simples pasan y reciben el daño. Pero el avisado no es así, porque el avisado es sabio, el avisado es entendido, es prudente, prevé, ¿verdad? Vislumbra los peligros, lo que puede ser, dice, se esconde, ¿verdad? A fin de no recibir ese daño. Y eso es lo que Dios quiere que sea, pero la única manera de lograrlo es siendo sabios, teniendo un corazón entendido. Miren lo que dice Proverbios 14:33. Proverbios 14:33. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 33, dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Es decir, en donde está la sabiduría hay un corazón prudente, pero no es conocida en medio de los necios. Ahora el capítulo 16, versículo 21 y 23. Dice, el sabio de corazón es llamado como prudente. Aquel que es sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Luego el 23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Hermanos, ¿cuánto necesitamos de esto? Porque es algo con lo cual batallamos muchas veces con nuestros labios, con nuestras bocas, con nuestras palabras. Eso es lo que ocasionó esta gran amenaza contra la familia de Abigail, ¿verdad? Y todos los que estaban ahí. Todo lo que ocasionó las palabras, esta lengua malvada y perversa de Nabal. Y es que dice la palabra de Dios ahí en Santiago capítulo 3. Dice que no os hagáis maestros, sabiendo de vosotros que recibiréis mayor condenación. Pero luego dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, también capaz también de refrenar todo su cuerpo, lo cual no es posible. No es posible, batallamos. Es por eso que necesitamos depender de nuestro Señor para que Él ponga un guarda en nuestra boca, en nuestros labios, que nos ayude a ser entendidos, sabios y entonces prudentes, como lo fue Abigail, hermanos, porque la prudencia es esa virtud que nos ayuda a vislumbrar sobre los riesgos posibles, guiándonos a actuar de manera correcta a fin de prevenirlos, Hermanos, Abigail no era solamente una mujer hermosa, sino principalmente una mujer de buen entendimiento. Esto quiere decir que Abigail poseía esa virtud que nos ayuda a discernir claramente entre lo bueno y lo malo, de manera que podamos ayudar a otros. Nos ayuda a vislumbrar, a discernir entre el bien, entre el mal, entre lo bueno y lo malo, de tal manera que podamos ayudarnos a nosotros y podamos ayudar a otros. Y es que Abigail discernió la situación, por lo que le ayudó a David a ver varias cosas que él, cegado por su ira, cegado por su molestia, por su desagrado, cegado por ese resentimiento, ¿verdad? Porque había sido maltratado, cómo había maltratado a los jóvenes, no veía. Pero Abigail, al ser una mujer de buen entendimiento, sí discernió y le ayudó a verlo a David. En primer lugar, le ayudó a ver que no valía la pena hacerle caso a Nabal, pues él era un hombre insensato. No vale la pena que le hagas caso.
Él es un hombre insensato. Miren nuevamente el versículo 25 que dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Y continúa hablando. Nabal, hermanos, era un hombre carente de buen juicio y de discernimiento, por lo que en su necedad no importaba lo que sucediera, siempre seguiría siendo necio. Es por eso que no valía la pena. Miren lo que dice Proverbios 27:22. Proverbios 27, versículo 22. No valía la pena que David hiciera eso. Por cómo era Nabal, no iba a entender, ¿cierto? Aun cuando él escapara, iba a seguir siendo así, porque la necedad estaba ligada a su corazón. Dice ahí en Mateo 27:22, dice, 27:22 les dice, ¿verdad? Dice: aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, ¿qué dice? No se apartará de él su necedad. Seguirá siendo necio. Y eso es lo que Abigail discierne y le hace ver a David. En segundo lugar, hermanos, también le hace ver que discerniendo la situación, ¿verdad? Abigail, por su buen entendimiento, le hace ver a David que la ofensa solo era de parte de un hombre. No de todos, no de toda su casa, no de toda su familia, que ella no se había dado cuenta de la visita de los jóvenes, sino ella misma los hubiera atendido, los hubiera provisto de todo lo que necesitaban. Miren lo que dice nuevamente, versículo 25 al final, dice: mas yo tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y luego en el versículo 27, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Le hace ver: David, ¿por qué vas a tomar o por qué estás tomando, verá, y quieres traer juicio sobre todos, cuando uno solo fue el que está ocasionando este daño? Está discerniendo, está vislumbrando, ¿verdad? Abigail la situación y le ayuda a verlo a David claramente. En tercer lugar también le hace ver que Dios no estaba de acuerdo con lo que quería hacer, por lo que era él quien le estaba impidiendo, Dios le estaba impidiendo a derramar sangre inocente y vengarse por su propia mano. Que no era ella solamente estaba siendo un instrumento. Dios era quien le estaba impidiendo hacer eso. Miren lo que dice ahí en el versículo 26. Versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Es Dios. Dios quien te lo está impidiendo. En cuarto lugar, le hizo ver que Dios cumple lo que promete y que de él es la venganza. Que Dios lo exaltaría a David, le cumpliría su promesa de que él sería el rey de todo Israel, y que además la venganza no es del hombre, sino es de Dios. Miren lo que dice el versículo 28, versículo 29. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no sea hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. En quinto lugar, también podemos ver que le hace ver que lo que nada le beneficiaría hacer lo que David quería hacer, que tomara la justicia por sus propias manos, sino al contrario, se la complicaría si no se guardaba de hacer tal cosa, ¿verdad? Cuando fuera establecido como rey, tendría una conciencia intranquila. Entonces estaría lleno de vergüenza, de dolor y remordimientos por lo mal que habría actuado. No estaría tranquilo.
teniendo presente que había actuado de mala manera, que había tomado la justicia por su propia mano, que se había vengado cuando a Dios es quien le pertenece la venganza. Y eso es lo que le hace ver a Abigail. Dice en el versículo 30 y en el versículo 31. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que he hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces dice, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Si tú desistes de hacer esto, vas a poder estar tranquilo, tener una conciencia tranquila, sabiendo que has actuado de la mejor manera, de manera correcta. Abigail no era solamente una mujer hermosa, sino principalmente una mujer de buen entendimiento. Esto quiere decir que Abigail poseía esa virtud que nos da gracia delante de los demás. Ahí en Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia. El buen entendimiento da gracia, y podemos ver que así fue. Sin duda que Dios se regocijaba en Abigail, como su nombre lo dice, pero también hallaba gracia ante sus sirvientes. Y por supuesto, halló gracia ante los ojos de David, quien oyó sus palabras, aceptó sus presentes y desistió de hacer el mal que había pensado, pues le tuvo respeto, como podemos ver del versículo 32 al 35. Miren lo que dice 32 al 35. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal, ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y te he tenido respeto. Tanto Abigail halló gracia ante los ojos de David, que podemos ver que después de muerto Nabal, David le habló para tomarla por mujer. Porque David se dio cuenta que Abigail no era solamente una mujer hermosa, sino era una mujer de buen entendimiento. Era una mujer sabia, como podemos ver ahí en el 39, ¿verdad? Que dice en el versículo 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Como Abigail, seamos usados para guardar a nuestra familia y a otros. Número 1, ya vimos, siendo de buen entendimiento. Y todavía nos faltan 2 puntos, pero vamos, hermanos. Número 2, siendo valientes. Así como podemos ver que Abigail lo fue. Dice en el versículo 20, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. No era cualquier cosa ir y hacerle frente a un hombre airado, con un fiel y fuerte ejército. Esto es algo que requería de gran valor. Sin embargo, era necesario hacerlo a fin de guardar a su familia y a otros. Por lo que Abigail, haciendo un lado el temor, se armó de valor para ir a encontrar a David y a sus hombres, confiando en que Dios obraría. Y esto es lo mismo que nosotros, ustedes y yo, necesitamos hacer para poder entonces hacer lo correcto, hermanos. Y es que hacer lo correcto nunca es fácil, por lo que siempre requiere que seamos valientes. Como podemos ver que Dios se lo dice a Josué. Recuerdan ahí en Josué, que hemos recordado esa porción también en sermones anteriores. 1, versículo 6 y versículo 7 dice, esfuérzate y sé valiente.
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué es lo que se requiere para poder hacer lo correcto? Se requiere que seamos valientes. No es fácil hacer lo correcto, pero es necesario. Por lo que se requiere que seamos valientes. El hacer lo correcto a fin de guardar a los nuestros siempre requiere que seamos valientes. Como también lo podemos ver en el ejemplo de Esther, ¿lo recuerdan? Era necesario guardar a los judíos, a su pueblo, guardarse ella misma, guardar a su tío de esos planes malvados, ¿lo recuerdan? De Mardoqueo. Por lo que se requería que fuera valiente para ir y presentarse delante del rey sin ser llamada, porque eso podría acarrearle la muerte. Pero era necesario, dice allí en Esther, capítulo 4, versículo 11 al 16. Esther, vamos por favor allá a que leamos Esther, aunque ya no vamos a leer todos los versículos, pero allí en el capítulo 4, hermanos, podemos ver cómo Mardoqueo le hace ver de la situación a través de su siervo, ¿verdad? De Esther, le hace ver la situación en que se encontraba y le dice que era necesario que fuera y que se presentara. Pero ¿cuál es la respuesta de Esther? Pues Esther tenía miedo. Dice en el versículo, hermanos, les decía, ¿verdad? Del 11 al 16, pero vamos a ver, dice en el versículo 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras, en el 10, en el 11, desde el 11. Y todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y manda que se lo hagan saber a Mardoqueo. Pero Mardoqueo le contesta. Dice en el versículo 13 al final: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y luego en el 16 la respuesta de Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hacer lo correcto a fin de guardar a los nuestros requiere que seamos también valientes. Como Abigail, seamos usados para guardar a nuestra familia y a otros. Número 1, siendo de buen entendimiento. Número 2, siendo valientes. Y número 3, siendo humildes y sumisos. Siendo humildes y sumisos. En primer lugar, para escuchar a los demás. Para escuchar a los demás, como Abigail lo fue. Dice en el versículo 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Para escuchar a los demás. En segundo lugar, siendo humildes y sumisos para hacer lo que sea necesario hacer. Miren lo que dice el 18 y 19. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostada, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: y delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Qué es lo que hizo Abigail? Hizo lo que era necesario hacerse. Imagínense que Abigail se hubiese puesto igual que Nabal, ¿verdad? Que se hubiera puesto con la misma actitud. Pero ¿por qué tenemos que dar, verdad, a este hombre, a sus hombres, verdad, nuestras provisiones? ¿Quién cree que se cree, verdad, al ponerse así? Que le haga como quiera, verdad, no le vamos a dar nada. Imagínense, si Abigail hubiera actuado así, ¿qué hubiera pasado? Sin duda que no hubiera quedado ni uno, como David lo decía, ni un varón en su casa. Todos hubieran muerto. Pero gracias a Dios que Abigail no actuó así, sino que siendo humilde y sumisa,
podemos ver que hizo lo que era necesario hacer, así como es necesario que nosotros también lo hagamos. Ahora, alguien podría decir, si Abigail era sumisa, ¿por qué no le declaró nada a su marido en ese momento, sino hasta después? ¿Verdad? A ver, si era sumisa. Bueno, pues porque como ya vimos, Abigail era una mujer de buen entendimiento. No era una mujer rebelde. Ya vimos que era una mujer humilde y sumisa. Solo que siendo de buen entendimiento, se dio cuenta que ante tal situación, ¿verdad? Y ante la urgencia, se podía lograr más yendo con David que con su esposo. Lo cual, como ya vimos, así fue. Así que como Abigail, es necesario que seamos usados por Dios para guardar a nuestra familia y a otros, siendo humildes y sumisos. Que en tercer lugar, eso nos ayuda para hacer frente a la situación. Es necesario que hagamos frente a la situación, siendo humildes y sumisos, actuando con humildad. Abigail no fue a David con arrogancia, ¿cierto? Es necesario, hermanos, que nosotros también no lo hagamos. No fue como una diva exigiendo que se retractara, ¿verdad?, de su decisión. La Biblia nos muestra que fue a él como una sierva. De hecho, hermanos, podemos ver del versículo 23 al 31 que 13 veces se refiere a David como su Señor y 6 veces le dice que es su sierva. Hermanos, los problemas se agravan o se dan entre nosotros cuando nosotros actuamos con orgullo y no con humildad. Es por eso que Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando actuamos, ¿verdad?, con egoísmo, cuando no somos humildes, cuando no somos sumisos. Abigail fue una mujer humilde y sumisa y enfrentó así la situación por la que Dios la usó para guardar a su familia, y a otros, lo cual nosotros también debemos procurar en nuestra vida. Esto también nosotros deberíamos procurar en nuestra vida. Así que reflexionemos. ¿Estamos siendo usados para guardar a nuestra familia y a otros? Dios nos está usando para guardar a nuestra familia y para guardar a otros, la vida de otros de los que nos rodean. ¿O estamos siendo usados como Nabal para causar daño a nuestra familia y a otros? Porque cuando dejamos, hermanos, que el Nabal, ¿verdad?, que llevamos dentro, hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, se manifieste, eso es lo que hacemos. Dañamos a nuestra familia y a otros. Lo vuelvo a repetir. ¿Estamos siendo usados para guardar a nuestra familia y a otros? ¿O estamos siendo usados como Nabal para causar daño a nuestra familia y a otros? Hermanos, tomemos la decisión de despojarnos de ese Nabal, ¿verdad?, que muchas veces se quiere apoderar de nosotros, hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, y procuremos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo ser de buen entendimiento, ser valientes y humildes y sumisos, a fin de guardar a nuestra familia, a fin de guardar a otros, como lo hizo Abigail. Como Abigail, seamos usados para guardar a nuestra familia y a otros, lo cual solo es posible con nuestro Señor. Abigail lo reconoció, que todo era por Dios, que Dios es el que estaba obrando a través de ella. Es necesario que nosotros también lo reconozcamos y que dependamos de Él. Porque no es posible tener un corazón entendido si no tenemos a Cristo, si no dependemos de Él. La sabiduría viene de Él. Es por eso que Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No podemos tener un corazón entendido si no tenemos temor de Dios, el cual, hermanos, solamente es con la ayuda de nuestro Dios y el Espíritu Santo que nos lleva a reverenciar el nombre de nuestro Dios. No es posible si nosotros no nos alimentamos de su palabra, no la entendemos y no la ponemos en práctica. No es posible sin Cristo. Es por eso que necesitamos depender de Él. Es por eso que necesitamos reconocerlo en todos nuestros caminos, como hemos mencionado. No ser sabios en nuestra propia opinión, sino reconocerlo en todos nuestros caminos y depender de Él para poder ser usados por Dios.
Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo, déjeme hacerle hincapié que la palabra de Dios nos dice que no es posible esto si nosotros no tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, si nosotros no hemos tenido un encuentro personal con Él, porque el pecado, que es lo que nos separa de Dios, nos impide que nosotros podamos estar bien con Dios y que podamos tener de Dios todo lo que necesitamos. Además de que el pecado acarrea una grave consecuencia, que es la separación eterna de Dios en un lugar de tormento. Es por eso que dice ahí en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y yo pregunto, ¿quién no ha mentido? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque el pecado nos separa, no nos permite estar en comunión con Dios. Pero además acarrea esa muerte segunda, que es la muerte espiritual, en ese lugar del tormento. Pero gracias que en Cristo tenemos la solución. Porque Cristo vino a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios y tener de Dios el perdón de pecados, la vida eterna y una vida abundante en donde está llena de todo lo que necesitamos para poder vivir como Dios quiere y nosotros necesitamos vivir. Pero es necesario que hagamos dos cosas: que nos arrepintamos de nuestro pecado, que le pidamos perdón a Dios, que eso implica arrepentirnos, y que pongamos nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice ahí en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es por eso que Cristo hasta este momento le ha dado a usted la vida. Porque Él quiere que usted le conozca, que usted tenga un encuentro personal con Él, que usted se arrepienta de sus pecados y que crea en Él como su único y suficiente Salvador, para tener el regalo de la vida eterna y al morir ir a su presencia y con Él todo lo que usted necesita. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo? Él está llamando a la puerta de su corazón. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo, hablando Cristo, estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Se da cuenta que necesita a Cristo? Lo reconoce. Arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón y ponga su fe en Él. Y si esta es su decisión, le invito a que repita conmigo esta oración con fe. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado. Estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres, me salves, mores en mi corazón y me des esa vida abundante. Gracias, porque conforme a tu palabra sé que lo has hecho. En el nombre de Cristo, amén. Si usted hizo esa decisión, si usted repitió esta oración con fe al Señor, déjeme decirle que gracias a Dios por eso, en verdad que nos gozamos por esa decisión y le invitamos a seguir alimentándose de la palabra de Dios, a seguir escudriñando la palabra de Dios con nosotros, que nos lo haga saber, nos gustaría saberlo y estar orando por usted de manera personal. Y hermanos, nosotros que ya conocemos al Señor, dependamos de Él, le necesitamos, para que como Abigail seamos usados para guardar a nuestra familia y a otros, siendo de buen entendimiento, siendo valientes para hacer lo correcto, la voluntad de Dios y siendo humildes y sumisos. Hermanos, meditemos en esto, que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo.